Juan En Carlos, la, ¿cuál ha sido nuestro error aquí? en la base de datos está Lice. En el base de datos dice el gráfico, no está bien configurado, por eso nos sale aquí el porcentaje en los gráficos. De Ya, vuelta, o si no, sobre el gráfico haz doble clic, a ver. tendría que ser aquí, ¿no? Ujú. Ahí dice, mira, relleno, forma. Ahí tendría que ver el porcentaje. Sí, ¿por qué no nos sale? A ver, Otro gráfico, dice, si vuelves a marcar y vamos a intentar. De nuevo, algo ha pasado que no me estoy dando. Ahí está, ahí dice seleccionar, ya está. ya está. Aquí está nuestro diagrama, que casi no sé. Yo había usado otro, pero esto es cuestión de jugar con los modelos, ¿no? Miren, si yo quiero aquí, le voy a cambiar el tipo de gráfico que quiero, no hay problema. Pero lo que no nos salía hace rato eran los porcentajes, ¿no? Aquí me indica ya, un 37,5% de la población ha respondido que que tienen un hijo. Y aquí está, 2 hijos, perdón. Y el 20% un hijo, dice. Algo sigue mal. Algo sigue mal en nuestro dato, que no nos lo han contabilizado en la tabla, que va de 0, ¿no? En las barras tiene 6, pero dice 6 columnas. Sí. Es por eso yo creo. Pero aquí nos tendría que salir, este dato tiene que ser nuestro número de hijos. Ahí es lo que nos está fallando nuestra gráfica. Por eso es lo que estaba... Aquí está. Ahora sí. ¿Ven? Aquí estábamos fallando. Porque este dato es el que se nos va a reflejar de nuestra variable. Decimos, 0 es el color azul. El 20% de las madres ha respondido que no tiene hijos. Coincide con mi tabla, ¿no ven? Es este dato que estoy manejando aquí. 20% de las madres indica, o de las familias indican que no tienen hijos. El 37,5% indica que tienen un hijo. Sigo. El otro 20%, que es de color plomo, indican que tienen 2 hijos. El 17,5%, que es de color amarillo, indica que tienen 3 hijos. El 2,5% del color azul indica que el 2,5% de la familia tiene solo 4 hijos. Lo mismo para la
para nuestro último dato del 2.5, indica también, de las familias indican que tienen 5 hijos, ¿no? De esta manera, yo puedo usar el Excel para poder empezar a obtener los datos que si quiero. Si lo quiero en porcentaje, lo hago con una torta. Ahora, si lo que quiero es ver que se note, digámoslo así, la variación que hay entre uno y otro, que sea más práctico, puedo hacer barras también, que es lo que hemos ido viendo en nuestros tipos de gráficos estadísticos que hay. No sé si algo más quieren que hagamos en el Excel. Lo mismo sería para aquí, para nuestros intervalos, igual, ¿no? Vamos a poner en nuestra tabla, copiaríamos nuestra tabla al Excel y nuestros intervalos van a estar aquí, ¿no? De 0 a 6, de 1 a 2, y ahí sí ya vamos a usar lo que va, la más indicada para esta interpretación va a ser nuestro histograma y nuestro polígono con un polígono de frecuencia, que igual lo encontramos en el Excel. A la hora de insertar, vamos a encontrar ahí los polígonos que están aquí, ¿no? Por eso les decía, miren, cuando vemos esto, esta parte del Excel, nos damos cuenta que hay varios gráficos que nos permiten interpretar, pero tenemos que conocerlos bien para que a la hora de la interpretación no nos estén fallando los datos, y tenemos que percatarnos de que sí estén baseados de la manera adecuada, por lo que nos pasaba hace rato aquí. No nos aparecía desde el 1 directamente al 6. Entonces, nosotros no estábamos manejando esos datos de 1 a 6. Estábamos manejando de 0 a 5. Entonces, había un error. Ahí ya podría haber un margen de error. Y si no nos damos cuenta, la persona que lea nuestra investigación nos va a decir, sus datos son erróneos porque no refleja lo que usted ha encuestado, lo que usted indica, su interpretación de sus datos, ¿no? Porque esta tabla va a ir en nuestros anexos, en nuestra investigación. Entonces, la persona que sí se tome la molestia, la persona a la que le atraiga nuestra investigación, se pone a revisar nuestros datos, se pone a revisar nuestros gráficos, y resulta que había ese error, como teníamos hace rato, que estábamos tomando en cuenta de 1 a 6, va a decir, ¿de dónde salió el 6? No veo un 6 aquí, no veo, aquí hay un 0 y aquí no se refleja el 0. Entonces, hay que tener cuidado cuando nuestros datos pasemos a una gráfica, ¿no? Cualquiera de las gráficas que sea, que estén bien. Tener en cuenta cuáles van a ser los datos también que queremos reflejar, no meterlos todos de golpe. De pronto yo solamente voy a querer reflejar, aquí tengo solo número de hijos, pero de pronto voy a tener, aparte de número de hijos, voy a tener el rango de edades de las madres a las que he encuestado. Puedo tener... incluso puede que no sean solo madres, puede que sean madres y padres, voy a tener que tener variables también en cuanto a sexo, es decir, hombre, mujer. Entonces, ahí voy a necesitar aumentar más variables dentro de mi tabla y las voy a ir identificando qué variables van a ser nominales, qué variables van a ser continuas, qué variables van a ser discretas, para yo poder estar viendo de qué manera se interpreta cada una, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí, verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Le hice una pregunta. ¿Sí o sí tiene que haber un grupo etario? Porque yo estoy haciendo digamos, mi población es 184. Y ahora yo quiero saber de qué mi población se enferma más que todo. Y estoy separando, digamos, respiratorios, traumatologías digestivas, oftalmológicas y cuántos pacientes vienen. Así yo estuve haciendo, Lisa. ¿Sí usted tiene que poner un grupo etario? Podría ser, o directo usted trabaja, claro, es que ¿cómo lo va a interpretar los datos después? Va a decir, Si digamos en mi población la mayor frecuencia son las respiratorias. De ya. 184 tengo 74 casos. ¿Cómo está planteado su problema? ¿O su De objetivo general? 184, tengo un total en población 184 pacientes, ¿no ve?
de los Ya, cuales han venido a consultar, en realidad todos. Y ya. de ahí estoy separando por patología, ¿Cómo digamos está planteado su respiratorias, objetivo general? ¿Cómo está planteado su objetivo general? así pues no estoy ahorita con la computadora. Ya, porque es importante que nosotros tengamos en claro qué es lo que nos estamos planteando como objetivo general. Usted me dice que quiere identificar. Las patologías, cuáles son las más frecuentes en mi población? Y en eso salen que son respiratorias, ¿qué más? Ah, traumatológicas, digestivas, oftalmológicas, odontalgias, neurológicas, heridas, después dermatológicas, orología y auditivas. ¿Cuáles datos nomás habilidades auditivas? A todas estas. Sí, y yo he clasificado, Esta, digamos, por ejemplo, sí, tengo diga. respiratorios, digamos, ¿no ve? 74. Ujú, ya, Traumatológicas, digamos que tengo 39. Dermatológicas, digamos que tengo 4. Urología 1, auditivas 2, digamos, ya sumando total un 184. Yo estuve sacando ya. directamente el porcentaje y como ya tengo el resultado, mis respiratorios 74 tengo. Entonces la ¿Cómo más alta lo, sería respiratorias, ¿eh? ya. ¿Cómo usted me lo interpretaría eso en su investigación? Según el Cómo me cual, lo diría? ah, Digo, 74% de la población. según el gráfico, Ujú. muestra el porcentaje, ¿cómo sería? Ahorita. A ver, ¿cómo sería? Para ver si es necesario o no que nosotros usemos el grupo etario en esta investigación. Sí, ah, yo interpretaría de acuerdo al gráfico que corresponde, las respiratorias son más altas, ¿no, Galicia? Entonces Ujú. yo diría, en el cuadro muestra los tipos de enfermedades más comunes, ah, que corresponde a enfermedades respiratorias, el 74%, más o menos algo así, es seguidamente Ya, traumatológicas, así, y así ya. sucesivamente. En el cuadro número, o ver, en la gráfica, vamos a hacer una gráfica, digámoslo aquí, Ujú, de una gráfica de un diagrama de sectores. Vamos a decir, en la gráfica número, porque va a tener un número de pronto nuestra gráfica, no va a ser la primera, porque ujú. aquí yo tengo que ponerle nombre a mi gráfica. Y digo, Sí, el número, ¿no esta ve? es el título, ¿no? El Sí, título yo le tengo que cambiar. enfer- Digo, enfermedades patológicas o patológicas. enfermedades patológicas, ¿sí? O están- Por eso les digo, tienen que tener bien en claro los conceptos para que ustedes, a la hora de está poner bien, sus dice. datos, Está tengan bien, dice claro qué enfermedades es lo que tienen patológicas. como título. Ya. Ujú. Voy a poner gráfica Uno, digo. número 1, Ujú, enfermedades patológicas, ¿no? Esto lo voy a trasladar a mi documento en Word ujú, y voy a decir, en la gráfica de número enfermedad, uno, pues, en la uno gráfica número 1, ya, muestra los tipos de enfermedad más común, que son las respiratorias, ¿verdad? podría ser, o puedo empezar diciendo,
De 184 pacientes que atienden el centro de salud, ¿qué se llama su centro de salud? Sunhan, ¿Suhan? sí. ¿Así? Ujú. Suhan, ¿no? De 184 pacientes que atiende el centro de salud Suhan, un 74% Acuden de a la esta consulta. población padece de enfermedades que eran Respiratorias. 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 Respiratorias, ¿no? De 184 pacientes que atiende el centro de salud Suhan, un 74% de esta población padece de enfermedades respiratorias, decíamos, un 39%. No sería seguidamente. Es seguidamente Puede ser, tra- puede ser. 39%, digamos. Un 39% Traumatológicas, con, digamos, ¿no? sí, padece de enfermedades Traumatológicas. traumatológicas. Ujú. Y así, Y y así. sucesivamente. Si quiero, Ujú. lo puedo poner todos los porcentajes o simplemente puedo agarrar mi porcentaje más alto para que no sea muy cargado, porque hasta cuando nosotros empezamos a leer mucho porcentaje se repite, se redunda mucho, porque tendría que decir padece, 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 ¿no ven? Entonces yo Ujú. agarro mi porcentaje más alto y ya, mi otro porcentaje, voy a decir, y solo un 2,5% de la población padece de enfermedades auditivas, ¿no? Sí, ¿Será importante que yo tenga aquí un rango de edad? Le estoy entendiendo bien cuando solo el compañero me menciona esto, por eso yo le preguntaba, ¿se acuerda bien cuál es su objetivo general de la investigación o cuál era su título de investigación? Porque Dice, ¿sí? perdón, aquí pienso que no tendría que tener los intervalos, ¿no? Porque no hay, o sea, no estamos buscando por edad o algún otro dato, solamente tendría que Ujú. estar con ¿qué es esto de, no tendría que haber los intervalos, simplemente con la marca de clase tendría que ser, pues. Ya, perfecto. Yo le estoy entendiendo, digo que de 184 pacientes que atiende el Centro de Salud Sucam, un 74% de esta población padece de enfermedades respiratorias, ¿no? No sé qué objetivos específicos me estoy planteando, pero sería bueno también en esta interpretación, porque voy a tener encuestado, o voy a tener mis historias clínicas, ¿no ve? En esta interpretación, ¿podría yo hacer otra pequeña, o aumentar aquí dentro de esta interpretar, es decir, que un 70% población. de estos pacientes que se atienden son mujeres? Un 70% de la población que padece enfermedades respiratorias son hombres Y o mujeres. podrían ser mujeres, ¿no ven? Ya tengo un acercamiento aún más profundo de lo que quiero yo que la gente lea, porque decíamos, tiene que ser una investigación que llame la atención, que nos provoque a leerlo, incluso que nos provoque más a nosotros investigarlo. Entonces, si yo le aumento la variable sexo aquí, voy a poder hacer esta interpretación también y decir, ¿no? Un 70% de la población que padece enfermedades respiratorias son hombres, ¿no? Y ahí me llama la atención, ¿por qué es que los hombres, porque ya un 70% es un número alto, entonces, ¿por qué es que los hombres padecen más enfermedades respiratorias que las mujeres? ¿No? De pronto y también ahí puedo encontrar
algún otro dato más que me permita decirlo o me lleve a que yo también profundice más en mi investigación, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es, la investigación es eso, buscar datos, buscar información y a su vez brindar resultados de esta búsqueda, ¿no es verdad? Para eso nos sirven las gráficas, ¿no? Cualquier dato que usemos, ya sea en el tema de violencia, ya sea el tema de cáncer. Entonces, la gráfica, dependiendo las variables que yo utilice, en este caso decíamos, no va a ser necesario porque imagínense, si yo me pongo, aquí es donde les decía hace rato, si yo me pongo a hacer en esta investigación me pongo a poner rango de edades, tendría que tener de 0 a 6 años, de 6 años a 12, de 12 a 18, de 18 a tanto, de 24 a 30, hasta 60, ¿no? Tendría que usar este intervalo también. ¿Por qué? Porque puede que de 0 a 6 años solo tenga una historia clínica, como pasa aquí. De 6 a 12 puede que solo tenga dos pacientes. De 12 a 18 puede que tenga 7 pacientes. De 18 a 24 son 5 pacientes. De 24 a 30 van a ser 5 pacientes también. De 30 a 36 van a ser 4. De 36 a 42, 8. De 42 a 48, 4. Y así, incluso aquí podría aumentarle. De pronto, y tengo una población mayor a 60 años, me diría de 60 años en adelante, ¿no? Puede que haya alguno de 70, de 80, entonces, de 60 en adelante, ¿cuánto? Entonces, esto, incluso, miren, este dato me ayudaría para identificar y decir, la población que padece enfermedades respiratorias se encuentra en un rango de edades entre la mayor cantidad de población, entre 12 a 18 años. Podría usarlo también ese dato, ¿no? Me ayuda a ubicarme más todavía. Cuando yo empiezo a plantear algunas propuestas de soluciones, digámoslo así, o cuando yo diga, miren, es necesario atender este caso de enfermedades, yo como personal de salud defendería mi proyecto y diría, a partir de estos datos que he obtenido de mi investigación, que las enfermedades más frecuentes son las respiratorias y las padecen los hombres, comprendidos, sobre todo comprendidos entre las edades de 12 a 18 años. Entonces, esta población, o puede que resulte más bien al contrario, y que sean niños, que sean de 6 a 12 años, la población que tiene mayor cantidad de, los pacientes que tienen mayor cantidad de problemas respiratorios. Estoy aterrizando aún más. Pues es conveniente aquí conocerlo bien, cuál ha sido mi planteamiento del problema, y a partir de mi planteamiento del problema yo veo si me conviene o no me conviene. Por ahí, de pronto mi objetivo general viene a ser otro y no es necesario que yo tome en cuenta los rangos de edad, ¿no? Pero podría ser bien útil, porque ahí tengo otra información más que me lleva a que llame la atención cuando yo presente mi proyecto, llame la atención y puede incluso pedir que se atienda un poco más en cuestiones de sensibilización. Podría ser lo que alguna compañera decía, que podrían plantearse el elaborar una cartilla de información, de sensibilización a la población. Se podría igual plantearlo aquí a partir de los datos que uno está encontrando. ¿No será necesario eso? ¿Una cartilla de sensibilización? ¿O qué será necesario para que disminuyan los casos de enfermedades respiratorias, ¿no? Ahí vamos usando nuestras gráficas. Y ya de entrada ya no hemos ido a otro tema que era la estadística bidimensional, que es la que nos va a permitir eso, hacer una comparación. Voy a tener una variable y voy a poder comparar y decir, la variable tanto, que va a ser, por ejemplo, a ver aquí, podemos usar la variable sexo, ¿no? Para
interpretar el tema de enfermedades más comunes en la comunidad. ¿No? Alguien más que tenga que usar, ¿se han dado cuenta? Aquí, por ejemplo, tengo que identificar, esta variable sería cuantitativa, cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, dice el compañero Juan. ¿Quién dice otra cosa? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿Cualitativa? Ya. Sí, dicen. Defiendan. ¿Quién dijo cualitativa? ¿Shirley? Ya dicen Esther. Esther. Me voy a anotar los nombres porque vamos a empezar a sumar puntos, ¿ya? Ya, Hay varios que estaban con nota baja. Juan Carlos. ¿Su apellido, Juan Carlos? Dios. Esther. Cáceres Leaño. Bien. ¿Por qué, Esther, usted dice que esta es una variable cualitativa? Usted habló, Licen, hace rato de eso, ¿no es? Cuando dijo cuando era variables cualitativas y cuantitativas, ¿no es? Uh-huh. ¿Y Algo cuándo así era le entendí. ¿Cuándo era una ¿Cómo variable dice? cuantitativa y cuándo es una variable cualitativa? Ay, le entendí algo así, pero no me recuerdo bien, Licen. Juan Carlos. Licen, Ya la se me olvidó, Liz. cualitativa se utiliza con escalas y no numerales. Eso es lo que ha dicho de la cualitativa. Ya. Por eso decimos que esta tendría que ser una variable cualitativa. Sí, Licen. Yomara. Sí, sí, Licen, sería cualitativa. Yomara, su apellido. Coro Flores, Licen. Yomara nos dice que esta sí tendría que ser una variable cualitativa. ¿Por qué decía Yomara? Porque se utilizan escalas y no numerales. Ya, etiqueta. Estamos utilizando etiquetas aquí. Y decíamos que cuando tenemos etiquetas, tenemos que muchas veces ponerle un número necesariamente para poder darle una interpretación gráfica, ¿no? Estas son nuestras variables: respiratoria, traumatológicas, dermatológicas, urología, auditivo. ¿Por qué decía usted, Juan Carlos, que es cuantitativa? Por lo que estamos utilizando números ¿cómo se- números enteros, más o menos así dice. No sé, no me he olvidado. Se puede llegar a confundir, ¿verdad? Uno cuando decíamos una variable cuantitativa es la que se puede cuantificar, que se puede contar, decíamos, ¿no ven? Y una variable, no creo si aquí hemos visto eso, una variable, aquí está. Una variable Una variable. cualitativa son aquellas que expresan características o cualidades, ¿perdón? Cualidades y no pueden ser medidas con números, dice. Pueden ser nominales y ordinales, dice. Entonces, las variables que no pueden ser expresadas con números son cualitativas. Y las cuantitativas se usan con datos que se expresan mediante cantidades numéricas que permiten hacer operaciones matemáticas. Entonces, ¿estamos con una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Cualitativa, Licen, por las cualidades que tenga, ya que no podemos numerarla o contarla. Ya. ¿Quién más?
Marlene, ¿qué dice usted? Lice, para mí sería cuantitativa. Ya. ¿Cuantitativa me dice? Sí, Lice, cuantitativa. Ya. ¿Quién más? A ver, una opinión más. Liceo, para mí también cuantitativa. Cuantitativa es Lice porque tiene porcentaje de números. Dicen, cuantitativa es dicen. Ya. ¿Quién más? A ver. Cuantitativa es dicen. Sí, ¿Cuantitativa? dicen. Estoy en lo correcto entonces. ¿Alguien más? Cuantitativa, Lice. Estoy en lo correcto, dice Juan Carlos. Perdón, Licen, buen día, Licen. Buenos días, A Daniel. lo que, perdón, a lo que se refiere, como me está mostrando con gráficos, yo creo que es nomás cuantitativo, ¿no? Ahora, lo que es cualitativo tendría que verse, digamos, de diferentes cualidades, pero no estamos mostrando números. No sé si estoy en lo correcto, Licen, gracias. Ya, exacto. ¿Qué estamos mostrando entonces, Daniel? Cuantitativos, Gráfica, Lice. cuantitativo, Licen. Dicen, pero del que habló de su tema, no había, digamos, representación gráfica, porque él habló, no ve, de diferentes patologías que quería presentar su tesis. Ya. ¿Alguien más? Dice, yo creo que es cuantitativo, ya que no, lo que queremos saber es cuántos se han enfermado con enfermedades traumatológicas, otras cuántas se han enfermado con dermatológicas, cuántos urológicas, ¿no ve? No estamos midiendo la gravedad o si ha sido leve o ha sido grave, eso, por eso pienso que son cuantitativas, porque queremos saber en número cuántos son. Perfecto. María Eugenia fue. Noemí, de Tupiza. Noemí. 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 ¿Su apellido? Noemí Flores de Tupiza, Lice. Ya. A ver, Noemí decía algo importante. Decía, considero que es cuantitativa porque hay números, decía, ¿no? No estamos midiendo si es alto, leve, bajo, las enfermedades respiratorias. Simplemente estamos viendo cuántos casos de pacientes con enfermedades respiratorias, traumatológicas, etcétera, etcétera, tenemos. Entonces, una característica de las cualitativas, es que otorgan valor general, ¿no? Decimos, cuando se trata de cualidades, cuando decimos muy alto, bajo, sobresaliente, puede ser otro ejemplo en decir femenino, masculino, azul, rojo, negro, ¿no? Entonces, vamos tomando ahí etiquetas que nos permiten salir. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, para ya hacer una interpretación cualitativa, tendría que decir yo, enfermedades respiratorias, le había puesto yo, respiratorias, sería, son casos graves, son casos leves. ¿Qué otra etiqueta le puedo poner ahí? Moderados. Graves.
Ahí ya le estoy poniendo etiqueta para convertir esta variable en una variable cualitativa, porque estoy empezando a utilizar etiquetas para definir. No, el 74% de las enfermedades respiratorias resultan que son casos moderados, ¿no? No han llegado a pasar de un resfrío. O son casos graves que llegan a ser... ¿qué pasaría con un caso grave? ¿Qué tendríamos que hacer en caso de enfermedades respiratorias? Intubación del paciente que ingrese a terapia para considerarlo grave. Entonces ya ahí voy a empezar yo a tener más etiquetas todavía para saber cuándo va a ser grave, cuándo va a ser moderado y cuándo va a ser leve. Entonces, me complicaría más todavía en mi investigación, o sería más profunda aún mi investigación. Entonces, ahí sería una variable cualitativa. Mientras tanto que en esta otra estamos usando una variable cuantitativa porque queremos cuantificar cuántos de 184 pacientes, cuántos de ellos tienen enfermedades respiratorias. ¿Verdad? Sí, sí, dicen. ¿O me estoy equivocando? Porque no tengo yo la respuesta última. Si hay alguien que dice lo contrario y que lo defiende, estamos ahí. Sí, está bien, Liz. Bien. Entonces, para eso nos está sirviendo las gráficas que estamos viendo, para eso nos van a servir en un futuro, ¿no? Para que dentro de nuestro texto, de nuestro cuaderno, de nuestro documento final de investigación, lo presentemos de esta manera tan bonita, ¿no? Van a decir, ah, mira, enfermedades patológicas, ¿cuáles habían sido? ¿No? Voy a tener que decir. Aquí incluso ya se le puede a veces agregar, incluso para poner el nombre, ¿no? Decir 37%, ¿qué es este 37%? Pero va a ser muy cargado. Entonces, la persona que quiere ver e interpretar esta gráfica, se va a saber qué quiere decir esta gráfica, se va a ir a nuestra interpretación. Por eso nuestra interpretación tiene que estar bien hecha, tiene que ser clara, tiene que estar... tiene que estar dándonos esa respuesta a nuestras interrogantes que hemos tenido al principio de la investigación, ¿no? Para eso son nuestros datos, para dar respuesta a todas esas interrogantes que nos hemos planteado al inicio, para dar respuesta a los objetivos que teníamos dentro de nuestra investigación. Incluso podremos aquí respaldar mediante nuestro marco lógico si es necesario decir, no, según el investigador, según el científico tanto, indica que las enfermedades respiratorias, de pronto encontramos algún estudio que nos diga sobre las enfermedades patológicas, que nos pueda ayudar a interpretar más todavía nuestros datos, lo podemos citar a través de nuestra revisión bibliográfica que ya hayamos hecho. ¿Es verdad? Bien. ¿No hay más dudas aquí? Negativo. Licenciada, ¿Sí? Buenas tardes. Le cuento que yo no le entiendo esas etiquetas, licenciada. ¿A qué se refiere, dicen, con las etiquetas? No entiendo, le dicen. Por favor, ¿podría explicar? Las etiquetas son estas. En una investigación cualitativa, mis etiquetas van a ser en género, la etiqueta va a ser hombre, mujer. Nacionalidad. Edad no vendría ahí, Lisa. En género. Es otra esa, otra variable. Edad es otra variable. Género es una variable y edad es otra variable. Edad, ¿en qué variable entraría a ver? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, las etiquetas son estas. Y ya cuando hablamos de variables cuantitativas, es algo que podemos contar, ¿no? Que nos va a ser posible, mírenlo aquí,
número de hijos, por ejemplo, número de intervenciones, el peso, la edad, la estatura, tensión arterial, ¿no? Todo eso va a entrar en una variable cuantitativa. Y ahí es lo que ya vamos a identificar, si va a ser discreta, si va a ser continua. Entonces, lo mismo sucede con nuestras variables cualitativas. Vamos a tener etiquetas que van a ayudarnos a poner nuestro dato: género, hombre, mujer, nacionalidad, peruano, boliviano, chileno, colombiano, no lo sé. Situación geográfica, igual. Y aquí vamos a tener dos tipos de nominales también, las dicotómicas o binarias, decíamos. Sano, enfermo, hombre, mujer. Dicotómicas o binarias, ¿por qué? Porque se refiere a dos, ¿no? Dos etiquetas vamos a contar ahí. Y policotómicas cuando se refiere a más categorías, como el grupo sanguíneo, AB, O negativo, A negativo, AB negativo. O sea, tenemos una infinidad de grupos sanguíneos, entonces son policotómicas y vamos a necesitar ponerlas todas, porque no la podemos ni siquiera agrupar como sucede cuando tenemos una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, en el peso podemos agruparlas y decir de 0 a tantos kilos, o de 0 a tantas libras, si queremos así, ¿no? No ocurre lo mismo con las policotómicas, con las variables cualitativas policotómicas, porque esas ya vienen con categorías específicas, que tenemos que utilizarlas todas. ¿Se entendió? Aquí, estado de gravedad, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Grave, leve, moderado. Grado de desnutrición, igual. ¿Qué etiqueta le pondríamos a grado de desnutrición? Luzmila. Bueno, amigos, tengo la charla de Luzmila. Ya. Luzmila se asustó y prefirió apagar su micrófono. Bien. Ahí ya está saldada esa duda para la compañera que preguntaba sobre las etiquetas. Sí, licenciada, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda más aquí? Las cuantitativas, dice licenciada, no, los que son los números, ¿no? Los que se puede sumar. Cuantitativas, todo lo que se puede contar numéricamente, decíamos. Sí. Se usan con datos que se expresan mediante cantidades numéricas, decíamos aquí, ¿no? Que nos permiten hacer operaciones matemáticas. Estas son las cuantitativas que se pueden contar. Las cualitativas son las que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. ¿Ya? Esas son las cualitativas, dicen, se pueden medir, ¿no? Dicen las cualitativas, no se pueden medir. Las cualitativas se expresan en características o cualidades y también no son medibles numéricamente, pero sí las interpretamos a través de etiquetas, ¿no? Igual podemos usar, ya lo decíamos aquí, en las gráficas, cuando veíamos las gráficas, decíamos, válida también para variables cualitativas, decía, ¿no? Entonces, estas gráficas, que son el diagrama de barra, el polígono de frecuencia, el diagrama de sectores, también la podemos utilizar cuando tenemos datos cualitativos. Yo aquí, en mi diagrama de sectores, puedo decir, en vez de 37%, mi etiqueta va a ser grave, ¿no? En vez de tener un 22% va a ser leve. En este 22%, en este 20% va a ser moderado, ¿no? Y otra etiqueta más que haya querido darle para interpretar esta variable. Entonces, puedo usarlo también de manera
puedo usarlo también en mis investigaciones cualitativas, estos gráficos estadísticos, para poder interpretar mis datos. La herramienta la tenemos aquí, ¿no? En vez de tener yo estos datos numéricos, van a pasar a ser datos, van a pasar a ser etiquetas. Por ejemplo, a ver si nos sale. No, no se nos ha ido. Uy, he querido copiarlo. Entonces, aquí yo ya tendría que identificar mis etiquetas para que en mi gráfica aparezcan, ¿no? ¿Cuáles han sido las etiquetas que estoy tomando en cuenta? En vez de que me aparezca el 37%, voy a decir el 37% padece o su enfermedad respiratoria, padece de enfermedades respiratorias graves. Aquí va a estar, ¿no? Grave, no se va a cambiar, no se va a cambiar. Y yo lo voy poniendo. Dice enter, apretarlo, ¿ve? Se ¿Perdón? va a cambiar. Entro, apretarlo, a ver, dice, se va a cambiar. No se ha cambiado. Tendríamos que volverlo a hacer de nuevo. Pero es válido. Igual lo podemos usar, ¿ya? Cualquiera de esas. Ya sea el diagrama de barras, el polígono de frecuencia, el diagrama de sectores, nuestro histograma, nuestro polígono de frecuencia, ¿no? Igual nos ayuda. Ahora, nuestra investigación, en todo el proceso de nuestra investigación, nosotros no debemos dejar de lado todo lo que les había mencionado ya, el lado ético de una investigación, tiene que ser visible igual al momento de que estemos redactando nuestra investigación, ¿ya? No se vayan a olvidar esa parte, porque es importante. Y la magnitud también de nuestra investigación, qué trascendencia va a tener, si es factible, no es factible. Entonces, tenemos que ser críticos al empezar, porque ¿de qué va a servir que hagamos todo un proceso de recogimiento de datos cuando resulta que nuestra investigación no va a tener la respuesta que esperemos, no va a tener esa magnitud de que sea, o esa importancia que nosotros esperamos que tenga? No hacerle una investigación por solo hacerlo, no que sea un papel más que esté por ahí tirado, ¿no? Sino que sea realmente importante, que vamos a obtener algo importante que vaya relacionado con, incluso con mi personalidad de mí, como personal de salud, como investigador de salud, como investigador científico de salud, que más adelante me puede llegar a motivar este tema de investigación y puedo llegar a hacer una investigación trascendente en mi puesto de salud, ¿no? Hay muchos casos que podemos estar tomando en cuenta que no han sido estudiados a profundidad. Algunos decimos, ¿no? ¿Por qué es que se da de enfermedades diarreicas? Tomábamos en la anterior clase, ¿no? ¿Por qué hay tantos casos de enfermedades diarreicas? No lo estamos investigando para poder plantear una solución de fondo y solo pensamos que es por desinformación a veces de la mamá. No sabemos cuáles son las otras condiciones más quizás que se están dando, y eso es importante que como centro de salud nosotros que tengamos clara la información por qué es que se dan estas enfermedades y cómo es que podemos atacarlas nosotros, ¿no? El caso de las enfermedades respiratorias, sería importante identificar cuál es la causa de estas enfermedades respiratorias también. De pronto, y sí lo van a encontrar al momento de realizar, porque seguro Juan Carlos se va a guiar directamente de lo que son se me fue, las historias clínicas. ¿O cómo va a ser, Juan Carlos? Sí, le hice de historias clínicas, estoy sacando. Bien, entonces, en las historias clínicas yo creo que va a aparecer en alguna parte, o va a lograr identificar de todo lo que lea cuál es quizás la causa que está provocando que haya. Porque nosotros, por los datos que hemos venido manejando, suponemos que las enfermedades respiratorias son las más comunes, las más frecuentes, con mayor cantidad de pacientes atendidos con esos casos. Entonces,
tendríamos que identificar cuál es la causa dentro de nuestro proceso de investigación para poder plantearnos también así alguna solución, ¿no? O que alguien más se agarre de nuestra investigación y pueda plantear una solución y diga, miren, de acuerdo a lo que investigó el licenciado Juan Carlos, indica que las enfermedades respiratorias se dan debido a esto. Entonces, por lo tanto, planteamos que se haga tal cosa, ¿no? Va a servir como base para otros investigadores, para que otros investigadores puedan plantear soluciones a esto. Entonces, tiene que ser una información útil la que podamos poner, transmitir a través de nuestros documentos de investigación. Bien, ya lo habíamos hablado bastante en la importancia de esto, y nuestro protocolo de investigación también debe ir enfocado a esto, ¿no? Tenemos identificado nuestro tema, hemos ya planteado nuestros objetivos, tenemos ya prácticamente elaborado nuestro marco teórico y ya estamos pensando incluso en nuestras herramientas para levantar datos, ¿no? Voy a utilizar una encuesta, voy a utilizar historias clínicas, voy a utilizar entrevistas a mis pacientes dependiendo qué es lo que estoy investigando. Entonces ya tengo que empezar a identificar cuál va a ser mi herramienta para levantar datos y yo poder luego volcarlo a mi tabla de frecuencias y a mis gráficas de estadística, ¿ya? Y dentro de las partes del protocolo de investigación, que ya le hemos visto en la anterior clase, decíamos, ¿no? Tiene que haber una presentación, a ver si lo tengo aquí abierto. Es en esta. Decíamos, tiene que tener una presentación, tiene que haber un resumen, tiene que haber una introducción para que nos podamos introducir en lo que es el tema de investigación. Nuestros objetivos tienen que estar bien claros, nuestro marco teórico igual. Tenemos que señalar cuáles han sido nuestra metodología de si va a ser cuantitativa, si va a ser una investigación cuantitativa, si va a ser una investigación cualitativa. Eso es que lo tenemos que tener bien claro. No vaya a ser que ustedes digan, es una investigación cualitativa y resulte que es una investigación cuantitativa. Puede darse el caso de que sea una investigación mixta. Puede ser que sea una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Entonces, yo en mi metodología tengo que describir esa parte. Tengo que decir, esta es una investigación cualitativa por esto, por esto, por esto, y es una investigación mixta porque voy a utilizar datos cualitativos de tal y tal manera y cuantitativos para tal y tal y tal cosa. Entonces, tiene que estar bien claro en mi metodología de investigación que cuál va a ser, si va a ser quali o si va a ser quanti, ¿ya? No vamos a, cuidado que caigamos en ese error de que no lo tengamos claro y resulte que a la hora de hacer nuestro trabajo no lo podamos, estemos fallando en eso y haya una crítica bueno, que nuestro tutor va a estar ayudándonos ahí para poder identificar, ¿no? Pero es importante que nosotros ya lo tengamos claro antes de presentárselo al tutor. Le hice una consultita. Sí. ¿Se puede utilizar los dos? ¿Cualitativa y cuantitativa? Sí, puede ser una investigación mixta. Es lo que acababa de decir. Puede ser una investigación mixta en la que aparezcan datos cuantitativos como cualitativos también. Es dependiendo del tipo de investigación que nosotros vamos a hacer, ¿no? Nuestra investigación nos va a dar esas respuestas, nos va a decir, a medida que voy revisando yo mi bibliografía, me voy dando cuenta de qué metodología debo utilizar, ¿no? Para recoger mis datos. Si va a ser quali, si va a ser quanti, entonces, pueden ser ambas. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Dice, podemos retroceder un poquito al cuadro que nos ha presentado para ver eso de
X y por FI, esa parte, estas las dos últimas columnas del gráfico. Ya. Estas dos columnas, ¿no? La una nos ha servido para sacar la media aritmética, ¿verdad? Con 61 que hemos dividido con 41 y nos va a salir la media aritmética. Entonces, ¿y esta otra para qué nos sirve? Dice que son datos importantes que podemos sacar, pero ¿como cuáles? De aquí me está diciendo usted estos dos de aquí. De las dos columnas últimas de aquí, esa hemos sacado, con esa hemos sacado, ¿verdad? La anterior hemos sacado la media aritmética. Entonces, esta otra columna, ¿para qué datos podemos sacar de ahí o para qué nos serviría? Bien. Les decía yo, nos va a servir uno para sacar la media aritmética y el otro nos va a servir para ver la desviación típica, es decir, en qué está variando nuestros parámetros que nos estamos planteando, en qué dispersión tienen en cuanto a los resultados, en cuanto a las varianzas. Para eso nos sirve la primer columna. Y la segunda columna es la que nos sirve para sacar nuestra media aritmética, ¿no? Es para sacar varianza. Habíamos hablado de parámetros de dispersión, ¿no ven? Yo aquí les he mostrado parámetros de dispersión. Les he mostrado la media aritmética, les he mostrado la mediana y la moda. También dentro de estos parámetros de dispersión decíamos que hay estos que son los de desviación. ¿Dónde estoy? Sí, los de desviación media, los de desviación típica, el coeficiente de variación. Entonces, para eso es que nos sirve este de aquí, para ver en qué medida existe una desviación en nuestros datos que nosotros hemos obtenido. Normalmente casi no lo utilizamos prácticamente a la hora de interpretar los datos. Nos basamos más en interpretar nuestra media aritmética, pero es importante la variación para que nosotros podamos también ver de qué manera es que nuestra investigación, si está yendo, si ha sido alterada, o si nuestros datos, a partir de esto vemos que nuestros datos en un tanto por ciento, dependiendo del porcentaje que saquemos, ha habido alguna pequeña variación de lo que nosotros nos habíamos previsto. Es decir, de lo que antes era, ¿ha habido un cambio o no habrá habido un cambio? Eso nos los va a marcar cuando saquemos nuestra desviación. No lo he podido poner aquí para no chiparlos más, porque se necesita más fórmula, pero si ustedes quieren, lo agregamos a las diapositivas, especificando con las fórmulas para que ustedes en algún momento puedan identificar esa variabilidad, si existe o no existe variabilidad en sus datos. Buena, Lice, gracias. Ya. Bien. Les decía, no se olviden la importancia del documento a la hora de que empezamos ya a redactarlo, ¿no? Tenemos que tener claro que nuestra investigación en enfermería va a tener objetivos claros que nos van a ayudar a mejorar nuestra práctica profesional, que nos va a ayudar incluso a ver en cuanto a servicios de salud, de qué manera nosotros podemos estar apoyando. Y la investigación, ¿qué tan importante es la investigación? Nos va a llevar incluso a preguntarnos, ¿no? La investigación cualitativa frente a la cuantitativa, ¿cuál pesa más en una investigación de salud, en una investigación científica relacionada a la salud? ¿Pesa más una investigación cualitativa frente a una investigación cuantitativa o es que
necesariamente en la mayoría de las investigaciones de salud tienen que ir ambas, ¿no? A la hora de que nosotros vamos identificando nuestra metodología, nos vamos a ir dando cuenta de eso, ¿no? A veces decimos, parecería que la salud tiende a tener una metodología más cuantitativa porque siempre vamos a estar manejando datos numéricos, pero se han dado cuenta que a medida que hemos visto algunos planteamientos del problema que se han realizado, sí están las variables cualitativas. Entonces, es importante ver este tema. Luego, los modelos, ¿no? Que vamos a plantearnos, los modelos de investigación en enfermería, ¿qué vamos a hacer? ¿Un proyecto de grado? ¿Cómo que lo vamos a plantear nosotros, nuestra investigación? Dicen, ¿qué pasó? No se escucha nada. Se ha apagado todo. Sí, se ha ido la Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. No hay examen por si acaso. La fugación para todos. Una Compañeros, no se pregunta, ¿el escucha examen a nada. qué hora es, compañeros? ¿Alguien me puede decir, por favor? De 5 a 6 estaba diciendo. Gracias. ¿Y hasta qué hora será la clase, no, compañeros? Hasta la 1 dijo, pero a este paso no sé. Compañeros, no se escucha nada. ¿Qué ha pasado? Se ha fugado la licenciada, compañero. Bueno, gracias. Entonces espero que entre de nuevo.